delitos contra la libertad individual dentro de la web del sindicato SPPLB. Vamos a ver ahora a continuación la clasificación de las penas. Este apartado he querido explicarlo porque es importante conocer las penas que se imponen para cada tipo delictivo. Es importante porque no va a ser lo mismo la intervención policial con un delito leve, la antigua falta, que por un delito menos grave o grave. Es muy importante saber cuándo ese delito va a ser un delito leve, menos grave y grave. Vamos a ello y recordad que están los foros para que los utilicéis y hagáis cualquier tipo de pregunta, aclaración, aportéis cualquier tipo de documento que siempre se agradecerá por mí, por supuesto, y también por vuestros compañeros. Antes de entrar en la materia sobre en qué supuesto se puede detener a una persona, aquella potestad para poder detener, tenemos que ver, y es parte importante, la clasificación de los delitos según su pena, recogido en el artículo 13 del Código Penal y también el artículo 33 del Código Penal, desarrollado, como veremos más adelante, por la Circular 1/2015 de pautas de aplicación de actuación sobre los delitos leves. Esta clasificación es importante porque no vamos a detener a una persona, a lo mejor en el mismo supuesto, por un delito leve, por un delito menos grave o por un delito grave. Y es importante conocer en qué supuestos serán un delito leve, menos grave o grave para proceder a la detención o no del supuesto autor de ese delito. Bien, pues según el Código Penal y como se ha desarrollado, los delitos leves son los que llevan aparejada una pena de multa de hasta 3 meses. Los delitos menos graves son aquellos que llevan aparejada una pena de multa de 3 meses y un día, más de 3 meses, y los que llevan una pena de prisión de hasta 5 años. De un día a 5 años de pena de prisión, menos grave. Y los delitos graves son los que llevan aparejada una pena de prisión de más de 5 años. 3 tipos de delitos: leve, pena de multa hasta los 3 meses, menos grave, 3 meses y un día de multa, y pena de prisión hasta los 5 años. Y delito grave, aquel que lleva aparejada una pena de prisión de más de 5 años. Esto quiere decir que tenemos que ir con el Código Penal en el bolsillo para saber qué tipo de pena lleva aparejada el delito por el que estamos persiguiendo, investigando, para poder saber si procedemos o no a la detención. No hay que llevar el Código Penal a la mano, pero sí que hay que tener unos conocimientos mínimos, una formación para conocer si es delito leve, delito menos grave o grave. Como sabéis, el Código Penal se reformó, se modificó en 2015 y se eliminaron las faltas. Las faltas desaparecieron del Código Penal. Y entonces esas faltas pasaron a ser algunas delitos leves, otras pasaron a ser una infracción no penal y otras sanciones se despenalizaron y se eliminaron de las faltas en el Código Penal. Se puede decir, se puede equivaler que una antigua falta es un delito leve, sí, pero no todas las antiguas faltas son delitos leves. Algunas son infracciones, la Ley Orgánica 4/2015, y otras son infracciones o son una responsabilidad civil, no penal. Hay que conocer qué es delito leve, qué es delito menos grave y qué es delito grave, es importante. Actuaremos según tengamos un delito grave, menos grave o leve, de una forma o de otra a la hora de proceder a la práctica de esa privación de libertad de la persona. En base a este cuadro de delito leve, delito menos grave o delito grave, ¿qué ocurre con aquellos delitos que tengan aparejada una pena de multa de 2 a 6 meses, por ejemplo? Es decir, tienen aparejada una pena de multa que comprende el delito leve hasta el delito menos grave. 2 meses de multa a los 3 meses de pena de multa. ¿Qué será? ¿Delito leve o delito menos grave? Pues esto genera conflicto cuando se modificó el Código Penal con la Ley Orgánica 1/2015 y quedó aclarado en el artículo 13.4 del Código Penal y además en la circular de 1/2015
2015 de Fiscalía, en la que dice que siempre que un delito lleva aparejada una pena de multa entre las dos franjas, se considerará delito leve, siempre será delito leve, la más favorable para el reo, para la persona, la más favorable, será delito leve. En caso de que esté entre los dos tipos delictivos, esa franja, que empiece en el delito leve y que termine en el delito menos grave. ¿Y qué ocurre con aquellos delitos que lleven aparejada una pena de prisión de 3 a 6 años? Pena de prisión de 3 a 6 años, es decir, puede ser menos grave o puede ser grave. ¿Qué será? Por ejemplo, un delito que tenga aparejada una pena de prisión, eso de 3 a 6 años, de 4 a 6 años, ¿qué será? ¿Menos grave o grave? Pues dice el Código Penal, artículo 13.4, que será un delito menos grave. Será un delito grave. Al revés que en la anterior pregunta, que será la más favorable, será un delito leve. En este supuesto, en caso de que esté entre estas dos tipos de delito, será un delito grave. Y viene recogido en el artículo 13.4 del Código Penal, que dice que cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Es decir, entre grave y menos grave, será grave, como hemos comentado. Pero cuando la pena por extensión pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará en todo caso como leve. Es decir, si está entre menos grave y leve, se considerará leve por su extensión. También se aclaró esta problemática con la circular 1/2015 de Fiscalía, en que viene a decir lo mismo, que se aplicará como leve. Pero hay unas excepciones cuando haya una pena compuesta de ese delito con pena de multa y otro tipo de pena que en algunos supuestos será considerado como delito menos grave, pero como regla general será siempre delito leve. Es importante porque para la hora de practicar una detención deberemos de conocer todo esto, dependiendo del tipo delictivo, del tipo de pena y del tipo de delito, para saber si proceder a un tipo de intervención o no. Hasta aquí este vídeo de la presentación de la clasificación de las penas dentro del curso del sindicato y del aula virtual. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración dentro de los foros o por correo electrónico. Muchas gracias.